Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni de Riesgos. Hoy entramos al sueño REM, ese estado profundo y esencial para la vida, y reflexionamos sobre cómo el conocimiento del riesgo nos permite habitar mejor el territorio. La conversación estará guiada por Ana Milena Prada, subdirectora para el conocimiento del riesgo, quien junto a Gustavo Carrión, ingeniero catastral, explorará cómo la información científica se integra para comprender el territorio, el riesgo y el agua. Agradecemos a Cotradecum por abrirnos sus puertas para esta grabación. Los dejamos con Ana Milena y su invitado. Bueno, Gustavo, muy buenos días para ti. Para mí es un gusto tenerte aquí en este programa Severo Desastre de nuestro podcast Ni de Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Es un gusto saludarte y me gustaría que hoy profundizáramos en unos temas que yo sé que tú eres experto. Gustavo es ingeniero catastral, viene de ser director de ordenamiento ambiental en el Ministerio de Ambiente y además venimos de un podcast pasado en donde profundizamos en cómo los saberes ancestrales, en cómo los sueños nos permiten a nosotros tener una comprensión más profunda del territorio. Hoy yo quiero que hablemos de cómo también los saberes occidentales y la información científica nos permite a nosotros también conocer y profundizar más en el conocimiento del territorio desde las profundidades de lo que es el ordenamiento territorial y lo que aporta el ordenamiento a la gestión del riesgo de desastres. Entonces, nuevamente, Gustavo, bienvenido. Y nosotros siempre empezamos estos podcasts con unas preguntas como rompehielos. Y en ese caso me gustaría preguntarte, si el territorio se despertara hoy de uno de estos sueños muy profundos, ¿qué imágenes crees que se le quedaría grabado al despertarse? Bueno, muy buenos días a todos y Ana, a ti. Gracias por la invitación a este espacio, Severo Desastre. Y qué bueno arrancar hablando, dando los buenos días, hablando de los sueños, hablando del territorio. Los guayú saludan en la mañana siempre preguntando cómo estuvo tu sueño o qué te soñaste anoche. Y creo que es una reflexión profunda frente a lo que planteas respecto a los saberes y el territorio. En la cosmovisión de varios pueblos indígenas, incluyendo los guayú, el territorio es un ámbito complejo, pero es un ámbito también de vida, de saberes, de recorridos, de cosmovisiones que representan también muchas veces los sueños. Los sueños delinean también de alguna manera para muchas de estas comunidades la ruta y los retos. Y en esa ruta frente al territorio y frente a esas discusiones de si está despierto el territorio está vivo. El territorio está despierto siempre, 24 horas del día. Desde ahí habitamos, como decía Hölderlin. Y desde ahí crecemos, habitamos, somos, tenemos, estamos, y hay unos aspectos fundamentales frente a ese tema y esa lucha particular en estos aspectos. El territorio para las comunidades indígenas, por ejemplo, y para esos saberes ancestrales, no es meramente un espacio geográfico o una delimitación en un mapa. Es un espacio de vida, es un espacio de conexión espiritual, y el territorio es mucho más que eso. Para otras comunidades, cuando hablan del ordenamiento territorial, no hablan de que el territorio requiere ordenarse, en tanto que es un ser vivo, ya está ordenado. Y no hay que ordenar eso, sino empezar a pensar un poco el pensamiento, ordenar nuestro pensamiento, ordenar nuestros sueños también. No, gracias, Gus, por esa reflexión tan bonita. A mí me gustaría también profundizar en esta. Nosotros tenemos diferentes visiones, diferentes culturas y diferentes sueños y perspectivas de los territorios que están en disputa y a veces en diálogo. Me gustaría entender desde tu experiencia cuáles crees que son estos modelos en disputa que hay en los territorios y cuáles crees que es este modelo hegemónico que se está perpetuando en el territorio y cómo esta perpetuación de este modelo puede estar incrementando, por ejemplo, la materialización de desastres en el país. Sí, es una pregunta amplia, pero coloquémosla como en una reflexión de debate. Yo creo que, y esa reflexión sobre el territorio, cómo se concibe el territorio según las culturas, según la academia, según la ciencia, es amplísima y nos daría para hartísimos podcasts aquí. Pero frente a la pregunta que haces y el problema que planteas de esos modelos en disputa, yo creo que al menos simplificando la cosa de manera pues muy simplista, lo podemos decir, yo creo que hay dos modelos en disputa que han significado de alguna manera, por un lado, un modelo hegemónico que ve el territorio más como un espacio geográfico que abastece de bienes y servicios, un territorio muy funcional en el cual no habitan personas, sino en el cual extraigo recursos, defino funcionalidades frente a lo que debe hacer en un momento o en una lógica capitalista un territorio en un momento dado. Aquí tengo comercio, aquí tengo industria,
o asumo modelos en los cuales más tienen que ver incluso con visiones neoliberales de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Es un modelo hegemónico impulsado de arriba hacia abajo, que tiene que ver mucho con las normas, las leyes, los actos administrativos y todos estos ritos occidentales que tenemos, en esas figuras que tenemos para decir qué es lo que se hace y no se hace, y que en los últimos años en Colombia se materializa en unos modelos insostenibles de privilegiar vocaciones extractivas, depredadoras, de minería, o privilegiar modelos de ciudades excluidas en grandes y pequeñas ciudades, esconder un poco las demandas y los conflictos ambientales, y ese modelo hegemónico existe, no solo en Colombia, sino en una economía global de carácter neoliberal. Por otro lado, hay un modelo mucho más desde abajo, mucho más desde los territorios, desde las comunidades, desde el sentipensamiento, como lo decía algunos sociólogos hace años, como Orlando Falsborda, de entender el territorio como un ser vivo, pero entender el territorio también como el espacio del habitar, del vivir, del convivir, del buen vivir, que apunta más como a la defensa del mismo, como un ser vivo, como la casa, como un espacio rico en biodiversidad y un espacio desde el cual construimos nuestros sueños y nuestros retos. Eso es un modelo que tiene que ver con una lógica, repito, mucho más, simplista, desde una mirada de abajo hacia arriba, en esa explicación, que entra en disputa muchas veces con esas miradas funcionalistas. O necesitamos minería para las grandes discusiones y competitividad internacional, o necesitamos más oro a nivel global para la extracción del tema y contaminamos nuestros ríos y establecemos unos temas, o realmente requerimos una vocación de territorios más asociados a lo que el territorio es, a lo que produce, a lo que abastece, a los que las comunidades y los socioecosistemas han planteado. Entonces, son dos modelos que uno ve por lo menos que en los últimos años han entrado en disputa, afortunadamente en el actual gobierno, una mirada mucho más fuerte desde la lógica del ordenamiento alrededor del agua, de poner en el centro la vida, si queremos precisar el tema de ese modelo, de colocar en el centro la vida, no solo la funcionalidad entre estructuras socioeconómicas, ambientales o funcionales que al final privilegian más economías de mercado, sino colocar en el centro la vida, la biodiversidad, la protección del ambiente, de la naturaleza y de los ecosistemas estratégicos. Esos dos modelos en disputa siguen en disputa y siguen cada vez más claro unas tensiones pues, a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel local. Muchas gracias, Gus. Yo creo que es claro que tenemos unas disputas territoriales, unas que se materializan de pronto desde unos instrumentos de planificación y otros que están materializándose desde el día a día de las comunidades en la defensa de sus territorios para lograr avanzar en lo que un poco enmarca el cuidado de la vida. Quisiera que profundizáramos un poquito en este concepto que me dices del ordenamiento alrededor del agua y lo viéramos desde también la información científica que nos permite a nosotros comprender el territorio. Es muy claro que tenemos unos matices territoriales en donde hay una ocupación, por ejemplo, de espacios de ronda formales, en donde son adoptados también por los instrumentos de planificación, pero también tenemos, por ejemplo, unas ocupaciones en ladera que son informales, en donde se exacerba la vulnerabilidad, y en ambos contextos tenemos una materialización de riesgos que pueden ser por inundación o por deslizamientos, que pareciera que los instrumentos de planificación actuales o las normas no lo han logrado resolver. Cuando hablamos de los estudios, de la información y un poco del propósito hacia el ordenamiento alrededor del agua para explicar un poco ese tema, pues tenemos que arrancar primero en entender que muchos de esos estudios, muchos de esos instrumentos que tú señalas, pues son herramientas que pueden ser útiles a unos propósitos, pero lo importante es un poco cuál es el propósito que tenemos frente a esos temas. Y ese propósito tiene que ver un poco con lo que hablábamos en la pregunta anterior de cuál es el tipo de modelo de ordenamiento territorial, qué tipo de formas de ocupación, de aprovechamiento, de uso quiero promover en Colombia o en cualquier territorio. Y lo que hemos visto en Colombia pues ha sido tradicionalmente, históricamente, un modelo depredador, un modelo deforestador, un modelo que no reconoce las vocaciones de los territorios, un modelo que ha privilegiado en los últimos 20 años la minería, la extracción, la segregación. Y ahí entra un poco el tema del ordenamiento ambiental y la necesidad de dar una prevalencia a los temas ambientales, y entra el tema del enfoque del ordenamiento alrededor del agua. Más allá del reconocimiento y de ser el primer Plan Nacional de Desarrollo que reconoce eso como un enfoque particular de política pública y colocar en el centro el ordenamiento territorial, el ordenamiento alrededor del agua es un enfoque de política pública. Y es un enfoque que lo que quiere colocar en el centro
son las preocupaciones frente a la prevalencia del tema ambiental, que pareciera ser obvio. Las bases de cualquier política de ordenamiento territorial, las bases, los fundamentos centrales principales son la vocación ambiental y las áreas protegidas, los ecosistemas de protección especial para definir un modelo. Revalidar eso, colocarlo en el centro de las prevalencias, pero además colocar en el centro una preocupación que es sobre el ciclo del agua, ¿no? Que no es solo biofísico, no es solo dónde se localiza, sino también reconocer las dinámicas regionales, macrorregionales que tiene ese ciclo del agua, que se puede materializar en todo lo que conocemos hoy en día como ríos voladores o como en la lógica particular de todo ese ciclo del agua. Entonces, cuando colocamos eso de presente y cuando hablamos de los estudios, yo creo que ahí juega un rol muy importante para tener una mayor utilidad de esa información, de esa gestión, dos tipos de conocimientos o dos tipos de informaciones que tenemos para llegar a esos estudios básicos y de riesgos que hablaremos más adelante. Por un lado, tengo unos institutos de investigación en Colombia que, tengo que decirlo, producen una información riquísima, importantísima, valiosísima, que no se conoce, que no se hace gestión de información. Los estudios que producen institutos como el von Humboldt o el IDEAM son estudios maravillosos que se quedan muchas veces en los anaqueles y que no hay una lógica de gestión de información para la toma de decisiones en diferentes escalas. Pero también lo que produce el Servicio Geológico Colombiano o lo que produce el IGAC o muchas informaciones que en los últimos años ha venido mejorando. Hay una fuente de información importante frente a esa ciencia dura. También una información importante frente a esa ciencia ciudadana en la cual tú conoces mucho. Toda esa información participativa de las comunidades, de esa lógica de los procesos de ocupación, de entender territorialmente que muchos de los modelos centrales que uno coloca, no ocupe la ronda de río, tiene otras lógicas distintas. Tú vas al Amazonas y tiene una lógica de ocupación, apropiación, identidad, pertinencia y cultura, que tiene que ver también con los sistemas de producción. Cuando están aguas altas, como cultiva, cuando están aguas bajas, las rondas de esos ríos, que son amplísimas, se utilizan para cultivos, y esas son lógicas que hay que empezar con criterios innovadores desde esa ciencia ciudadana, desde esa ciencia popular, desde esa ciencia indígena, que hay que empezar a colocar y plantearnos. Todo eso para decir un poco que en los estudios básicos de riesgo, los estudios detallados, pero además en toda la información rica que puedo tener para desarrollar esos modelos de ordenamiento territorial, no nos podemos quedar solamente en una reflexión de un cumplimiento normativo, que es importante para cumplir, por un lado, unos requisitos para una aprobación de POT o frente a unos baches de información que tenemos sobre el conocimiento de ciertas amenazas o ciertos riesgos, sino empezar a mirar toda la riqueza, es una mirada de riesgo múltiple, complejo y algunos asuntos particulares. Ligando estos temas de ciencia ciudadana, ciencia dura, mirando los estudios básicos y los estudios de mayor profundidad, los estudios de detalle que podemos tener una lógica que vaya más allá y entender un poco cuáles son las políticas públicas y cómo incide, por ejemplo, un estudio básico que me diga aquí hay unos procesos de amenaza alta por inundación, por remoción de masa, más allá de definir algunos suelos de protección, es una lógica de empezar a pensar cuál es ese modelo de buen vivir que quiero yo plantear y empezar a pensarme cuáles son esas políticas de hábitat, de vivienda, de reflexiones integrales, de poner la vida en el centro. Gus, muchas gracias por esta reflexión, porque yo creo que pone sobre la mesa temas fundamentales, no solamente de precisar lo que puede ser el concepto de ordenamiento alrededor del agua, sino que además nos pone sobre la mesa que el uso de la información científica, que debe dialogar con los saberes locales y la información ciudadana, no es suficiente si nosotros no lo miramos desde una mirada integral, sistémica y ecosistémica, que nos permita a nosotros comprender no solamente el territorio como una zonificación, que es un poco lo que tú estás buscando poner sobre la mesa, de unas manchas que nos dicen amenaza baja, amenaza media o amenaza alta, sino que es plantearnos una pregunta que nos lleva al buen vivir, a la calidad de vida, a la calidad ambiental, que nos habla de cómo estamos construyendo vivienda, para quién estamos construyendo vivienda y cuál es la calidad de vida que nos está permitiendo como seres humanos habitar un territorio que tiene a otros seres también habitándolo y cómo podemos convivir también con estos otros seres de una manera muchísimo más armoniosa que nos permita a nosotros superar estas lógicas neoliberales, capitalistas y sobre todo economocentristas, ¿no? Como ver la economía en el centro y empezar a transitar hacia ver la vida en el centro, que es lo que también nos llama el ordenamiento ambiental.
Ya para finalizar también esta conversación, quisiera preguntarte tú como gerente público que has sido y la experiencia que tienes, si nos podrías dar en este podcast una recomendación a los tomadores de decisiones de cómo superar estas brechas que creo que son altamente reconocidas, de por qué es tan difícil avanzar en los estudios, pero cómo superar estas brechas y tomar decisiones igual en sus planes de desarrollo o en sus otros instrumentos para poder avanzar desde diferentes esferas en un ordenamiento diferente. Sí, digamos como algunas recomendaciones prácticas frente al tema ya concreto de los estudios básicos y de los estudios detallados. Lo primero es que siempre hay una reflexión sobre los costos, ¿no?, que se enfrentan los administradores públicos. Esa reflexión de costos, si se asume desde una perspectiva de coordinación, de articulación, de subsidiariedad, es importante. Yo tengo que decir algo, digamos, esos estudios vienen a responder frente a una ausencia histórica del Estado en producir esa información, recaen sobre los municipios, muchas veces los municipios están o se sienten solos, y no es así. Esto es un ejercicio de coordinación entre diferentes instancias, no solo nacionales como la Unidad de Gestión de Riesgo, el Ministerio de Ambiente y las demás entidades de estos sistemas de gestión de riesgo, cambio climático, ambientales, sino también con los departamentos, con las corporaciones autónomas regionales, con los consejos municipales de gestión de riesgos, con los instrumentos que tenemos. Y esa coordinación es importante, ¿no?, como para entender que esto no es un asunto solo de obligación de municipios, es un asunto de una responsabilidad del Estado en su conjunto y sus diferentes niveles. Lo segundo es una recomendación ya más directa frente al tema, es cómo hacemos para entender que el riesgo o la incorporación del riesgo entre los procesos de ordenamiento territorial es un negocio costo eficiente en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Invertir, digamos, en estudios, en conocimiento y por ello en la toma de decisiones, que esos estudios no se queden solo ahí, sino que incidan en los modelos de ocupación, incidan en las políticas, es una decisión que va a representar reducción de costos hacia futuros por desastres evitados o por desastres manejados o por conocimiento de políticas planteadas, pero también va a permitir de alguna manera poder establecer medidas mucho más sostenibles y sustentables hacia futuro. Propuestas, por ejemplo, como una recomendación o una tercera recomendación que uno pueda plantearle a los tomadores de decisiones es que entiendan también la importancia de, en esa lógica costo-eficiencia y costo-efectividad, que las soluciones basadas en la naturaleza son importantes, son claves, incluso pueden ser una medida inicial cuando no tenemos escenarios de riesgo tan complejos que requieren inversiones tan altas. Unas medidas de ecorreducción, de soluciones basadas en la naturaleza, de criterios de adaptación basada en comunidades o basada en ecosistemas, es la primera decisión que hay que tomar y que hay que explorarla. Si eso no es suficiente, pues ya podemos mirar otras inversiones de mitigación estructural o de otros aspectos centrales. Y en cuarto nivel, entender que incorporar el riesgo, incorporar los estudios básicos, más allá de ser un criterio o un requisito para la aprobación de su plan de ordenamiento territorial o de su actualización, es un tema central para poder definir unos buenos vivideros, que es en última lo que queremos con esos modelos de ocupación. Más allá de incrustarnos en los modelos globales y aspirar a ser la ciudad ecoturística, competitiva, amigable, amable, con vivienda, pues lo que aspiramos en un país como Colombia, con municipios pequeños que son buenos vivideros, es lograr eso, un buen vivir y cambiar ese modelo y esa lógica absurda que entienden la periferia como los morideros y resaltar un poco esos buenos vivideros en donde soñamos todos y todas. Vale, muchas gracias, Gus, con esa conclusión final que nos dices frente a los sueños que además también tenemos todos de poder tener una vida más segura, más saludable, y una vida donde todos también podamos disfrutar de una calidad y una seguridad a través de la implementación de los instrumentos, pero a través también de un fortalecimiento, que lo dijiste muy bien, de las gobernanzas comunitarias, institucionales, y mirarnos como un país que puede desde lo subsidiario aportarse para profundizar en el conocimiento que necesitamos para hacer de este país y de las ciudades y de los municipios mejores territorios. Entonces, muchísimas gracias, Gus, por haber venido. A ti gracias por la invitación y atento a próximas invitaciones. Así como el sueño profundo renueva nuestras funciones vitales, los estudios de riesgo fortalecen la comprensión del territorio.
basados en información científica, nos permiten identificar amenazas, reconocer vulnerabilidades y orientar el ordenamiento territorial hacia un desarrollo más seguro. Solo con conocimiento, articulación y una visión integral podremos habitar un territorio resiliente y cuidador de la vida. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a un nuevo capítulo de Ni de Riesgos.